ir al desdoble. Esta mañana, con el fin de garantizar el bienestar y seguridad de las mujeres trabajadoras de la alcaldía Magdalena Contreras, fue presentado el protocolo especializado para atender la violencia de género. Al respecto, la concejala de la demarcación, Jimena Molina, detalló que este instrumento, primero en su tipo en la Ciudad de México, busca cuidar a las mujeres en su entorno laboral. En tanto, el alcalde Fernando Mercado anunció que como parte de los 16 días de activismo de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizará la ampliación de la Casa de la Mujer en la demarcación, la cual se sumará al sistema público de cuidados. Escuchemos. Estamos realizando la ampliación de la Casa de la Mujer contrerense. Ampliaremos los servicios, ampliaremos la oferta, comedor, spa, lavandería, lo que sea necesario. Tendremos listos en próximos días nuestros primeros lactarios. Vamos a cuidar a nuestras trabajadoras y las vamos a proteger de la violencia de género, que es el primer instrumento de este tipo en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Este protocolo es un protocolo que se inspira en unos lineamientos que pronto publicará la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México y que lo vamos a seguir afinando. Y para hablar sobre los detalles de esto que se presentó hoy y que es histórico en la Ciudad de México, le damos la bienvenida a Jimena Molina, concejala por Morena de Magdalena Contreras. Concejala, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas, es tu casa como lo es de todas y todos los capitalinos. Cuéntanos, ¿de qué va este protocolo? El protocolo, igual que todos los protocolos que se han publicado en distintas organizaciones, tiene un objetivo y es establecer cuál es el paso a paso para que las organizaciones, en este caso la Alcaldía Magdalena Contreras, tenga claro qué es lo que tiene que hacer en los casos en los que un servidor o servidora pública incurre en violencia de género. Es decir, el protocolo es un mecanismo de atención a la violencia contra las mujeres. De eso va, y creo que es importante también mencionar que se trata de un posicionamiento también político de parte de la administración de Fernando Mercado. ¿Por qué un posicionamiento político? Lo que sucede en gran medida, primero, es que este protocolo se publica en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y por otro lado, porque lo que se hace en casa, las políticas que se implementan en casa, en este caso la administración de la alcaldía, es un reflejo de las políticas y programas que se implementarán al exterior. Entonces, un protocolo no es solamente decir de dientes para afuera que se trata que el gobierno de la alcaldía Magdalena Contreras busque erradicar la violencia, sino establecer una serie de mecanismos bien claros, bien concretos y bien accesibles para que las trabajadoras en su entorno laboral pues tengan acceso a una vida libre de violencia. Entonces, es un posicionamiento en ese sentido. Y lo otro que creo que vale la pena mencionar, que ya lo decías en la introducción, es que es un instrumento que no tiene ninguna otra alcaldía hasta ahora. Es un instrumento innovador en ese sentido. Magdalena Contreras está a la vanguardia en términos de generar mecanismos que garanticen pues que el corazón de la administración, que son las trabajadoras, se puedan sentir seguras en su entorno laboral. Y específicamente, ¿cuáles son algunas de estas acciones que se incluyen en este protocolo en casos de violencia de género? Ahí te va. Lo primero que tiene que tener todo protocolo es una persona específica que se dedique a recibir las denuncias. Okay. Esa persona, en el caso de la alcaldía Magdalena Contreras, se llama persona acompañante. Okay. Su función es primordialmente la de dar contención a la víctima. En ese sentido, es una persona que está capacitada. Y contención y orientación, es decir, te escucho sin prejuicios de género evidentemente, te escucho sin estereotiparte y además te voy a decir cómo funciona el resto del protocolo. Les ayuda esta persona acompañante a establecer la narrativa de hechos, es decir, cuéntame qué fue lo que pasó, estás en un espacio seguro, para que esa narrativa de hechos después vaya a un comité de ética. Un poco antes de ir al comité de ética, esta persona acompañante va a valorar si es necesario o no implementar medidas de protección para sugerirlas al comité. Las medidas de protección, y creo que esto vale la pena resaltarlo, se tienen que hacer de manera inmediata para las presuntas víctimas, porque se trata de evitar, en la medida de lo posible, que la persona denunciada pues vuelva a incurrir en conductas violentas. Entonces
se establece el contacto con la persona acompañante. El segundo paso es determinar la necesidad de medidas de protección. El comité de ética ratifica o no estas medidas de protección. Y una vez que estas son implementadas, también se valora la procedencia de la denuncia. En caso de que proceda, el comité genera o da turno de la denuncia a una comisión de género que está conformada por unidades administrativas afines a esos temas y quienes van a recabar todavía más pruebas con las unidades administrativas, las direcciones de las que son parte la persona denunciada y la presunta víctima. Valora las pruebas y genera una propuesta de determinación, es decir, qué es lo que sugiere al comité de ética que tiene que hacer con respecto a la denuncia. Y el comité de ética, con base en esto, delibera y dice si procede la denuncia o no procede. Si procede la denuncia, además, tiene que dar vista al órgano interno de control, porque el órgano interno de control va a hacer su propio proceso con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas por haber incurrido en conductas que violan el Código de Ética y el Código de Conducta. Ahora, ¿estas determinaciones están enfocadas únicamente a sanciones para los presuntos o las presuntas agresoras, o también hay un proceso a lo mejor de reparación del daño para las presuntas víctimas? Mira, hay dos tipos de determinaciones que puede dar el comité. Unas pueden ser en términos individuales, es decir, hacer una sanción directamente a la persona que incurrió en violencia de género, y hay otras que son determinaciones colectivas, que tienen el objetivo más bien de generar una nueva cultura, y en ese sentido se trata de hacer una labor pedagógica a través de talleres, a través de carteles, a través de hablar en grupo sobre lo que está sucediendo. Entonces, me parece pues que estas en paralelo van generando toda una cultura de reparación del daño a las víctimas y también de cambiar las dinámicas al interior de la administración pública. Para cerrar, me parece muy importante que se anuncien esos protocolos independientemente del 25N, pero decíamos ahorita, ¿no? Es único en la Ciudad de México, no hay otra alcaldía que lo tenga. Hay 15 alcaldías de la ciudad que no cuentan con protocolos de esta naturaleza. ¿Habrá algún esfuerzo, alguna intención de vincularse con las demás alcaldías para que sea una realidad en toda la ciudad? Sí, yo creo que hay una cosa aquí que es bien importante, y es la voluntad política de quienes encabezan las administraciones en cada una de las alcaldías como un factor determinante para que haya o no estos protocolos. Yo pienso que hoy en día tenemos muchas alcaldesas que seguramente tomarán acciones al respecto, y también creo que hay muchas otras compañeras concejales que desde su propia trinchera harán lo propio para que esto se convierta en una realidad para toda la Ciudad de México. Y además, los lineamientos de la constitución del Comité de Ética un poco jalan a las alcaldías a hacerlo. Y yo destaco una vez más, aquí se trata de voluntad política para proteger a las trabajadoras y de hacer el planteamiento de que lo que hacemos en casa, en la administración pública, pues es un reflejo también de lo que queremos hacer hacia afuera con las ciudadanas y todas las habitantes de nuestras demarcaciones. Ahora, para la audiencia que a lo mejor nos está escuchando, la Magdalena Contreras, si quieren tener más información, ¿a dónde pueden acceder? Si quieren tener más información, el protocolo será publicado en los próximos días en la página de internet de la alcaldía, y además tenemos en todos los edificios de la alcaldía ya un paso a paso de cómo funciona el protocolo, junto con un medio de contacto para ingresar denuncias si así lo consideran. Jimena, concejal, te agradezco mucho y enhorabuena por este protocolo. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa.